ah, desde de mi práctica, y quisiera decirles también que quédate muy cómodos si quieren comentar algo, preguntar algo mientras la exposición, ¿sí? Entonces estamos todos en un ambiente muy informal, y si algo les toca y les quieren comentar o preguntar, que quédense muy cómodos para hacerlo, ¿sí? Desde ahora también les pido disculpas por el portuñol. Seguro que voy a cometer algunos errores porque es mi tercera lengua, pero creo que sea posible comunicar las ideas principales, ¿sí? Bien, lo que me ha traído acá en este punto, exactamente en esta discusión, en esta ponencia, es que yo estoy trabajando y estudiando la teoría de Eugene Gendlin hace unos años, 21 o 22 años, para ser más exacto, cuando tuve la oportunidad de conocer su trabajo al tiempo en que estaba haciendo mi maestría. Y mi maestría fue exactamente al respecto de la aportación de Gendlin en el enfoque centrado en la persona de Carl Rogers, que fuera el enfoque que yo empecé a trabajar en la práctica clínica. Después de eso, entonces, he estudiado mucho las bases conceptuales y especialmente experiencing. De ahí estaba mi disertación de maestría. Y después seguí todo el camino estudiando cada vez más. Tuve una oportunidad así maravillosa que fue participar del taller de Pensando desde el Borde con Gendlin. Cuando tuve la oportunidad de conocerlo personalmente, una persona así increíble, muy amorosa, muy abierta, y fue una experiencia así como muy importante en mi carrera profesional. Acá gustaría mucho de contarles un poco de lo que estoy haciendo ahora, que es la psicoterapia orientada por el focusing. Hoy en día yo soy profesor y investigador en la PUC, la Pontificia Universidad Católica de Campinas. Y hemos hecho mucha investigación ahí, aunque nuestro grupo sea así muy recién. Entonces, tenemos 3 años de existencia. En términos de la academia es casi nada, es mucho poco, porque los procesos son muy largos, demorados, y una de las bases que estoy empezando en mi grupo es psicología y trabajo, enfoque experiencial. Uno de los enfoques, claro, bases teóricas, es de Eugene Gendlin. Y hemos hecho mucha investigación en muchos campos distintos. Y uno de ellos, una de ellas, perdón, esta investigación en específico, fue una investigación al respecto del sentido de trabajo para psicoterapeutas brasileños. Y yo mismo tuve la oportunidad de hacer las entrevistas. Entonces,
Una vez que, por la cuestión de la pandemia, todas las cosas se empezaron a hacer online, Brasil, que es tan grande, eso abrió una oportunidad nueva, porque tuvo la oportunidad de hablar con psicoterapeutas de todo el Brasil, de norte al sur de Brasil, todas las regiones, una vez que sería una encuesta, una entrevista online. Entonces, el problema de la distancia, el deslocamiento no existía más. Y pregunté a ellos cómo estaba haciendo trabajar en tiempos de pandemia. Y fueron 15 participantes de distintos enfoques, enfoques humanistas, enfoques conductuales y enfoques psicoanalíticos, y todos me contaron sus experiencias. Y uno de los datos interesantes es que todos se quedaron así como sorpresos, como no esperaban que resultara de una manera tan buena. Muchos de ellos tenían prejuicios con la práctica online, pero revisaron sus miradas desde una vez que tuvieron que, en mucho poco tiempo, cambiar sus prácticas de consultorio para una práctica online por la cuestión de la pandemia. Este artículo está casi a punto de ser publicado. Estamos en la última etapa de apreciación por la revista. Creo que pronto vamos a tenerlo y se puede compartir con vosotros. No puedo todavía porque está en la última etapa. Y la discusión también tiene una mirada desde la teoría de Eugene Gendlin. Bueno, eso me hecho resgatar un deseo que yo tenía mucho, que era retomar mi propia práctica como psicoterapeuta. Yo he trabajado mucho como psicoterapeuta, pero hace algún tiempo, cuando me metí más en la carrera académica, no tuve más tiempo para eso. No había condiciones. Yo estaba así como muy involucrado con la academia y tuve que dejar la práctica psicoterapéutica y eso me costó. Me extrañaba mucho poder hacerlo. Cuando surgió la cuestión de la psicoterapia online y escuchando a estos terapeutas de todo el Brasil, me animé a retomar este plan y esto es lo que quiero compartir ahora. Entonces, quisiera hablar un rato sobre la psicoterapia orientada por el focusing, práctica y posibilidades. Mucho de lo que estoy haciendo ahora. Este es mi correo, este es mi WhatsApp. Foco Brasil es mi práctica, mi consultorio. El contrato que tengo con la PUC no me permite tener un instituto. Entonces, yo no puedo quedarme un coordinador o un trainer por acá por una limitación de contrato. Pero yo puedo, ahí sí, trabajar como consultor en empresas, por ejemplo. Yo puedo seguir con la práctica clínica, que es lo que estoy haciendo, y yo puedo dar supervisión específica. Eso no hay problema. Entonces, hablo desde ahí, desde el Foco Brasil, que es mi práctica clínica.
Bueno, el menú de hoy, hay muchas cosas a decir, entonces quisiera mencionar solo algunos puntos para que, como un paraguas de toda esta mirada. Y por acá está. Entonces, vosotros van a ver ustedes que yo puso los términos en español en rojo para quedarse así como un poco más fácil de acompañar. No voy a profundizar mucho ahora, no quiero seguir hablando demasiado para que se pueda haber tiempo para una conversación, pero tocar algunos puntos que los entiendo que sean muy importantes. Y acá está nuestro menú. Yo puedo enviar esta presentación para ustedes después, entonces queden tranquilos también con el contenido. Oye, el primer punto, lo más importante de todos, es que todo lo que vamos a hablar tiene que ver con la vida. Este es el punto esencial, el punto más central de todo lo que vamos a trabajar. Entonces, toda mirada, desde la mirada humanista, desde el enfoque centrado en la persona de Carl Rogers, que fue la primera base del trabajo y del acercamiento de Gendlin con el tema de la psicoterapia. Y después, en su propio trabajo, incluso en su publicación más compleja, que es el modelo procesal, el punto central es la vida. O sea, es comprender cómo ocurre la vida y cómo ella se desarrolla. Y ahí también está un punto importante que nos mantiene humanistas, que es la vida tiene su propia dirección. La vida se autoorganiza. Y lo más importante, todo, la naturaleza, nosotros, personas, nuestros cuerpos, nuestras construcciones, nuestra manera de vivir, el universo, todo esto está finamente de una manera muy importante, muy básica, conectada. Somos una expresión más de vida en todo el cosmos. Y eso no se puede perder de vista. Bueno, entonces vamos a hablar de psicoterapia. Y uno puede preguntar, pero psicoterapia online, well, eso se pierde mucho el contacto, especialmente nosotros humanistas, que valoramos tanto la relación, el intersubjetivo. Parece así como alguna cosa un tanto rara, no natural, una psicoterapia mediada por una computadora. Entonces, ¿qué tal? ¿Será que eso es solo una condición circunstancial por el tema de la pandemia? Más que eso, para ser más claro, una imposición de la pandemia, y ojalá que eso pase luego, porque lo mejor es practicar la psicoterapia presencial. Ahí están datos curiosos. Regresando a la investigación, yo escuché de algunas personas, de estos terapeutas todos muy experientes, con
una media de experiencia de 20, 25 años de consultorio. Y casi todos dijeron, bueno, sí, eso es posible, sí, eso resulta bien, pero algunos de ellos decían, es posible, resulta bien, pero todo lo que quiero es que eso todo pase luego y pueda regresar a mi práctica anterior en mi consultorio. Otros estaban al medio del camino, entre comillas, se puede decir eso, que dijeron, bueno, para algunos eso resulta muy bien, para otros no tanto. Yo voy a reservar una parte de mi tiempo para trabajar online porque eh, para mucha gente es mucho más cómodo y mucho más factible eh, trabajar online, tener sus sesiones online. Por el tema de los deslocamiento, o sea, algunos de mis clientes, ellos decían, a veces tienen que manejar como media hora, 40 minutos, una hora para llegar y otro tiempo como eso para regresar para sus casas o trabajos. Tienen costos con eso, eh, con el transporte, etcétera. Y cuando están online, eso se queda mucho más posible, mucho más flexible. Entonces, una parte de mis clientes prefiere siguiendo online, entonces voy a reservar una parcela de mi tiempo para eso. Y el otro extremo, he escuchado incluso a las personas que decían, bueno, yo pretendo trabajar solo online desde ahora, porque es posible y porque yo puedo estar donde quiera, desde que una vez tenga una buena conexión, yo mismo puedo seguir viajando por el mundo, por ejemplo, y trabajar desde un hotel que desde que encuentre un espacio que sea neutro, que no tenga así mucha información y una buena conexión. Entonces, he escuchado de todo. Yo mismo personalmente hoy estoy trabajando solo online por una cuestión contextual. No tengo tiempo para dedicarme más y reservar una oficina, seguir hasta ahí, regresar. Y la psicoterapia online se quedó una posibilidad así como mucho más flexible. Esto es una opción de ahora. Quizás el próximo tiempo empiece a trabajar también presencialmente, pero por enquanto todavía no pienso en trabajar eh, pronto presencialmente. La psicoterapia online, yo he percibido tanto desde los relatos de los participantes de investigaciones cuanto de mi propia práctica, que tres cosas son muy esenciales para que sea posible. La primera, la calidad de la conexión. Sí, ahí sí. Claro que uno puede decir, mira, pero no estoy viendo la persona de cuerpo entero, cuando estoy en la presencia de ella, eh, la calidad de relación es mucho mejor. Sí, comprendo eso. Yo siempre he trabajado presencialmente, eh, pero percibo que no se pierde tanto así, no se pierde tanto. Y se puede lembrar también que el grupo de Jandlin, las personas del instituto también han relatado muchas experiencias con focusing a través del
teléfono, por ejemplo. Hay registros de eso, algunas publicaciones. Y entonces, aunque sea un poco más limitado el campo visual, yo he percibido que hemos tenido sesiones así como muy fuertes, con una conexión muy poderosa. Conexión, por eso la calidad de la conexión tiene en sí propia esta expresión un doble sentido. Un sentido es decir de la calidad de la conexión de la Internet. Sí, claro, eso es muy decisivo. Entonces, si as cosas están así, ahí el proceso se queda así, claro, muy complicado, muy atrapado. Entonces, eso es muy definitivo. Yo, por ejemplo, cuando me cambié para esta casa donde vivo desde el año pasado, la primera cosa que arreglé fue mi oficina en mi casa y con la mejor calidad de internet que podría, porque eso es muy necesario para mi trabajo. Pero, claro, nosotros seguimos dependiendo de la calidad del otro. Ahí es un problema. Otra cosa es la cuestión de la intimidad. En portugués, privacidad. O sea, cuando una persona está en su oficina, en nuestra oficina, nosotros podemos garantizar que ella esté en un ambiente favorable, protegido, que nadie está escuchando lo que está diciendo. Y ahí sí, hay un otro problema, porque especialmente en tiempos de pandemia, con toda la familia cerrada en el mismo ambiente, a veces esto es un problema. Entonces, he escuchado situaciones como muy divertidas de los participantes. Eso no pasó conmigo, pero con los participantes me dijeron que por esta cuestión, algunos de ellos tuvieron sesiones con las personas en sus coches, por ejemplo. Entonces, si quiero tener alguna intimidad, un espacio más protegido, tengo que meterme en mi coche, que es el único lugar que yo puedo cerrar la puerta y quedarme solo. Otra persona me dije, sí, la persona estaba en el baño. Una situación más surreal. Y otra persona me contó que uno de sus clientes, una mujer, eh, aprovechó que estaba haciendo la sesión por su teléfono, su cell phone, su móvil, y cambió la cámara para adelante y siguió mostrando toda la casa y el jardín y las cosas. Mira, acá está la nueva planta, acá está lo que he cambiado y mi jardín y las cosas. Y esta persona me contaba, John, me quedé tonta siguiendo todo este espacio y no pudo perder la oportunidad de hacer una broma. Sí, esto es mirar la situación con los ojos del otro de una manera así como muy concreta, ¿no? Entonces, eso pasó. Entonces, también es una cosa importante, ¿sí? Incluso es muy importante hablar de eso con los clientes. Mira, tú tienes un espacio reservado, quizás vamos a cambiar la fecha para que sea el momento que las personas no están ahí, o, por ejemplo, va a seguir con los aparelhos fones de ouvido, como me escapa la palabra. Audífonos. Audífonos, gracias, Alex. Entonces, son cuidados que es importante hablar de ellos con la persona porque
en algún momento el proceso puede se quedar así como más atrapado porque la persona percibe intuitivamente que puede haber otras personas escuchando su sesión, ¿sí? Y también, claro, esta modalidad tiene mucho que ver con la demanda, o sea, personas en una situación de desorganización más importante, más extrema, eh, por ejemplo, niños, la terapia infantil se queda mucho más complicada. En este caso, yo, por ejemplo, no trabajo con eso. Yo conozco algunas personas que trabajan, por ejemplo, con niños desde la internet, pero eso se queda muy complicado. Incluso una crianza muy pequeña, quedarse conectada con una relación así mediada por la computadora por mucho tiempo es complicado. Entonces, ahí hay algunas limitaciones. No veo mucho posibilidad, o sea, sería un caso de una contraindicación. No, esta modalidad no sirve para estos casos. Afuera esto, si estas tres cosas no son problema, he percibido una riqueza muy grande, personas así que siguen sus procesos y tienen sesiones así como muy bonitas, muy fuertes, con una conexión muy fuerte. Entonces, yo estoy así como muy encantado con esta posibilidad. También, claro, esta imagen nos permite lembrar que, así como pasó con la investigación, también pasa con la propia psicoterapia. No hay limitación geográfica. Entonces, hoy mismo, yo tengo clientes que viven en la misma ciudad que yo, o sea, estarían como a 20 minutos de acá, pero es mucho más cómodo. Yo no tengo una oficina física eh, todavía, quizás un día, pero entonces yo trabajo con personas que viven a 20 minutos donde estoy, trabajo con personas que están en otros estados e incluso en otros países. Y eso también es una posibilidad maravillosa. Una de las personas, por ejemplo, se cambió para otro país y me había preguntado un par de años sobre una indicación. Le indiqué a algunas personas, incluso del propio Focusing Institute de este país, pero ella no resultó, no había alguna conexión. Y también, claro, hacer psicoterapia en su propia lengua para lo extranjero es totalmente distinto. Entonces, con la posibilidad de hacer terapia online, también la cuestión de geográfica se desaparece. Bueno, siguiendo, bases teóricas. A mí me encanta este personaje de Marvel, que es el Doctor Extraño. Y para los que no lo conocen, es un superhéroe, ¿sí? Que su poder más importante es cambiar la realidad. Entonces, a mí me encanta mucho eso porque el punto es, él conoce cómo cambiar la realidad. Y esta es la broma que quiero hacer con ustedes, que tiene que ver con las bases teóricas. Si conocemos bien las bases teóricas, tenemos una posibilidad, una flexibilidad mucho más fuerte, mucho más grande de cambiar la manera de trabajar y hacerla de una manera así como mucho más personalizada. Y por eso la broma con el personaje. Entonces vamos a hablar de algunos puntos. Como les dije, claro, no tengo ninguna pretensión en un rato así tan
tan corto de profundizar, pero poner algunos puntos que para mí son muy importantes para comprender cómo las cosas funcionan. Entonces, acá, el primer punto, claro, el proceso. Cuando pensamos de una manera procesal, esta manera casi como un caleidoscopio, cambia mucho nuestra mirada y nuestra manera de comprender las cosas que se pasan con nosotros. Toda vez que estamos escuchando a una persona, estamos escuchando al mismo tiempo lo que ocurre, que es una base del proceso, del modelo procesal, lo que ocurre, la realidad que tiene y cómo está construida, pero al mismo tiempo estamos muy atentos a lo que está implicado ahí. Entonces, eso es muy importante porque cuando deslocamos nuestra atención del contenido, o sea, lo que está hablando el bla, 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 bla del cliente, estamos mirando, estamos mucho más conectados con el proceso, o sea, al mismo tiempo que algo pasa, algo necesita de otras cosas y cómo eso sigue. Entonces, comprender el proceso desde la dinámica entre ocurrir e implicar es muy importante porque eso nos pone más atentos al proceso. Si entendemos que un psicoterapeuta tiene una habilidad distinta de su cliente, o sea, la vieja idea de que yo no voy a responder sus cuestiones, pero colocarse en contacto consigo mismo. Entonces, nuestra habilidad, al fondo, es percibir mejor lo que ocurre, perdón, lo que está implicado en lo que ocurre. Y ahí sí, la sensación sentida es la manera que tenemos de registrar eso, el registro de lo que está implicado en nuestro proceso. El papel, el rol del terapeuta en este caso es ayudar a su cliente a nombrar eso, percibir eso. Otro punto que es muy importante, claro, la referencia directa, o sea, la sensación sentida. En nuestro grupo hemos resgatado el término original. Claro, si ustedes recuerdan en la publicación Experiencing and Creation of Meaning, Ginny habla de significados sentidos, que sería felt meaning. Y después de algún tiempo he cambiado el término para sensación sentida, felt sense. Y yo estaba estudiando eso y tuve la oportunidad de preguntar directamente a él, porque después que hemos nos conocido en Nueva York, Sergio que está ahí, es mi fotógrafo. Le agradezco por registrar el encuentro con nuestro maestro. Le pregunté, mira, ¿es la misma cosa? ¿Cómo pasa eso? Y él me contestó, yo no estoy muy cierto cuándo he hecho el cambio, pero sensación, tiene más que ver con lo que quiero decir. Es una cosa más amplia, no tan racional como significado. Entonces, nosotros en nuestro grupo hemos resgatado el término significado cuando queremos hablar de opiniones de una manera así como muy superficial. Una persona le pregunto,
¿cuál es el sentido de trabajo para usted? Él empieza a me decir un montón de cosas que no son informaciones frías y racionales. Están todas así como muy llenas de un sentido muy personal. Entonces, en este caso, hablamos de significados sentidos, porque no está en este momento conectándose con su referencia para hablar alguna cosa. Está hablando de alguna cosa que está muy cargada de emoción y de significados implícitos, pero no está en un proceso como conocemos el focusing, por ejemplo. Entonces, hemos usado los dos términos para hacer esta distinción. Y yo podría decir, si traemos para acá, para el contexto de la psicoterapia, las personas hablan de sus significados sentidos, hablan de las cosas, son los contenidos, que no son fríos o solo racionales, pero pasar de la dimensión de un significado para un sense, para una sensación, esto es el punto más importante. Vamos a volver a esta cuestión un rato más adelante. El implícito, la idea del implícito, uno puede quedarse así como sorpreso. ¿Qué tiene que ver el implícito con las palomitas acá? A mí me gusta mucho esta imagen porque el implícito no es una cosa que esté lista, pero escondida. El implícito no es algo que está abajo de la superficie. El implícito es una cosa posible, es un potencial, y que desde nuestra atención va a cambiarse. Entonces, es la distinción entre el maíz y la palomita. No se puede decir que la palomita está escondida dentro del maíz, eso se quedaría muy raro. Pero cuando calentamos el maíz, ese se transforma, se queda otra cosa. ¿Sí? Lo mismo pasa con la red implícita, lo que estaba implicado en el proceso y que se puede cambiar. En este caso acá, el millo gana otra forma, otra organización, se transforma en la palomita. Entonces, la idea de implícito también no es algo que estaba abajo de, ¿sí? Pero algo que estaba potencial y que desde nuestra atención se transforma. Y ahí también existe una otra mirada, y Jeannie Gendley en este término, en un rasgo así mucho más filosófico, hace una provocación a toda la fenomenología. Cuando le dije, mira, la fenomenología no es la ciencia de la percepción, porque no existe un afuera y la manera como este afuera es captada por alguna cosa acá adentro. Adentro y afuera no existen, ¿sí? Entonces, todo el trabajo toda base teórica de la filosofía de implícito no es como captamos el mundo, pero como en una interacción primordial ponemos algún sentido en las cosas. Entonces estamos mucho más conectados. No existe un mundo afuera y nuestro mundo interior. Todo es una cosa sola. Entonces, también cuando estamos con alguien en una sesión de psicoterapia, también, claro, la manera como él percibe es una dimensión, pero no podemos olvidar que todos estamos como mucho más conectados. La pandemia, de alguna manera, si hay alguna cosa buena en la pandemia,
tiene que ver con esta cuestión de tornar estas conexiones así como mucho más claras. Las cosas están mucho más conectadas que las personas percibían. Acá también otra mirada así como casi una broma, pero también me gusta mucho la creación de significado. O sea, cuando eso tiene que ver, por ejemplo, con la escala de experienciación, experience scale. Yo tengo la oportunidad hoy de participar del Gendling Center, que es el núcleo académico de Focusing Institute. Y hemos trabajado mucho en una revisión de la escala, que era una escala de 7 puntos, pero fue creada en la época de la colaboración con Carl Rogers y estaba mucho como influenciada por el trabajo del enfoque centrado en la persona. Pero ahora, después de tanto tiempo, tanta práctica de focusing, aquella escala no es tan buena para percibir las diferencias de la manera de experienciar. Y ahora estamos trabajando en una nueva versión que creo no tardará mucho a ser divulgada en la comunidad. Estamos trabajando mucho en eso. Akira Ikemi de Japón y Leslie y Rob de Canadá y Estados Unidos también, y yo mismo, claro, y Miki también de Japón, estamos trabajando mucho en eso. Bueno, lo que quería decir es que estos bricks de Lego, ¿sí? Eso cuando estamos trabajando es muy fácil de percibir. La persona que tiene un bajo nivel de experienciación, experiencing, percibe las cosas como una concretud así inmutable. Las cosas son como son. Y me gusta mucho esta imagen porque mientras la persona se desarrolla en su proceso, empieza a percibir que las cosas se pueden cambiar, que son construcciones, que son como estas pedritas de Lego y que yo puedo organizarlas de otra manera. Entonces, yo voy a crear otros significados. Este es el punto principal. Por eso también, conocer, por ejemplo, la manera de experienciar es muy importante, porque me acuerdo cuando daba supervisión clínica, algunos terapeutas en inicio de su trabajo se quedaban muy asustados cuando las personas que estaban así como tan organizadas empezaban a quedarse confusas. Y me procuraban en supervisión y decían, João, ¿qué estoy haciendo con mi cliente? Está lleno de dudas, está así como confuso, nunca fue así. Él le decía, qué bueno, está se transformando. Entonces eso es muy importante. Bueno, siguiendo acá, cómo las personas validan sus cosas son conclusiones que pueden seguir como irrefletidas, pero pueden ser chequeadas con su proceso. Entonces, cada una de estas conclusiones acá, ¿sí? Los stamps acá son una idea de eso. Eso se cambia con el proceso. A veces uno reedita eso. Este valor que era tan importante para mí, sí, sigue valiendo. Es un clásico en mi vida. Este otro no, esto se puede cambiar, esto está así como desgastado, no necesito más mirar las cosas así. Y ahí sí, una malla compleja o una salsa
Es la manera como veo un artículo que le encuentro muy increíble, que es Crossing and Deeping. Este artículo está ahí en el Go, que es Gently Online, que hay tanto, un montón de material ahí. Crossing y Deeping. O sea, las cosas todas están funcionando en resonancia. Eso es muy importante. Es como una salsa, ¿sí? Cada uno de los ingredientes solo tiene una característica, pero cuando están todos mezclados, ganan otra característica. Es el principio de la Gestalt, ¿sí? El todo es distinto de la suma de las partes. Y en este caso, dipping no tiene que ver con mergulhar, como mergulhar abajo del océano y procurar algo listo, pero mucho más como hacer una inmersión de este pan en esta salsa, o sea, impregnarse de este significado, permitirse transformar desde ahí. Entonces, ahí también hay una cosa muy interesante. Cuando uno está hablando de alguna cosa, ¿cuál es la repercusión en los otros campos de su vida? Estar abierto a eso es muy importante. Bueno, eso tiene que ver con el punto que estaba hablando al comienzo, que es el potencial de vida, ¿sí? La base, y que si defendemos esa idea de que todo organismo vivo tiene su autoorganización, la precisión implícita que está tan belamente descrita por Genley, está ahí, ¿sí? En esta semilla que está ahora quedándose una planta, hay todo un potencial, hay toda una dirección, hay toda una sabiduría. Lo mismo pasa con nosotros, ¿sí? El problema es que nuestra racionalidad nos aleja de eso. Y ahí el proceso terapéutico es muy importante para reconectar a la persona. Bueno, acá también las estructuras. Hay otro artículo de Jen Lin que es uno de los mis favoritos, que es Structures, Process Creates Structures. O proceso crea las estructuras, no las estructuras crean los procesos. Entonces, es muy importante no olvidar que todo eso, toda la manera como las cosas están estructuradas, o sea, la manera como trabajamos, pensamos las familias, la educación, las naciones, la ciudad, la sociedad, la energía, la ecología, todo eso son construcciones. Y ahí la pandemia también nos desafía a revisar eso. Estructuras son construcciones. Las cosas no necesitan ser así. Entonces, ¿cómo vamos individualmente y colectivamente a revisar eso? Eso es un punto importantísimo. Bueno, ahí sí, sigo para al fin de esta mi presentación y ahí gostaria mucho de escutarles, hablando un poco más de la psicoterapia orientada pela focalização, por el focusing. E especialmente gostaria de destacar um livro, este livro que me encuentro assim muy rico. En español es El Focusing en Psicoterapia, Manual del Método Experiencial. En inglés, el original, yo tengo casi todos los libros en doble acá, en inglés y en español. En inglés es Focusing Oriented Therapy, Psychotherapy, a manual of the experiential methods. Este libro es un libro muy interesante, especialmente por la segunda parte. Y yo voy a decirles por qué. Bueno, el libro menciona los puntos muertos. En inglés es dead ends,
que en portugués son ruas sin saída. Esta situación que este señor ahí encuentra. ¿Y ahora? Y si uno no está muy claro, especialmente nosotros que somos humanistas, entrar en un punto muerto racional, eso no es un peligro tan grande. Eso raramente nosotros quedamos en eso, porque valoramos mucho más la expresión emocional de la persona. Pero eso puede ser un segundo punto muerto, o sea, mergulhar mucho en una misma emoción y no percibir nada nuevo ahí. Entonces yo voy a llorar el mismo choro, el mismo, sentir la misma dolor de siempre. O sea, estoy siendo muy honesto, estoy haciendo una sesión muy intensa, pero no salgo del mismo lugar. O sea, es un dead end, un punto muerto, una rua sin salida. Y ahí sí, eso creo que sea muy interesante. Muy interesante. Dos puntos, por ejemplo, que me encantan cuando he cambiado del enfoque centrado en la persona, por lo cual tengo mucho cariño, tengo que decir, pero cuando he cambiado para el focusing, dos cosas, claro, mucho más cosas, pero dos cosas al principio me llamaron mucho atención. Una, yo voy a ser empático, pero empático aquí. ¿Dónde pongo la atención de mi empatía? Al bla, 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 que mi cliente sigue diciendo, eso puede ser un punto muerto. Cuando comprendo de una manera más refinada que mi empatía no está en lo que el cliente dice, pero en su sensación sentida, oye, eso me pone mucho más seguro en el proceso. Y la otra cosa es el punto muerto emocional, o sea, a veces permitir de una manera no directiva que la persona se exprese, empiece a llorar y mergulhe en sus emociones, sus dolores, a veces no es la mejor cosa a hacer, porque a veces el hecho eso, una, dos, tres, un montón de veces, y no ha descubrido nada. Entonces, estos son puntos que el focusing creo que me da una referencia así más clara de cómo trabajar. La otra no voy a seguir en cada una de estas, pero hay 8 características que son muy importantes. Y ahí sí, una persona está hablando de sus cosas como esta imagen. Hay alguna cosa así vaga, en un límite entre lo que sé y lo que no sé. Hay alguna especie de intuición. Yo creo que la sensación sentida tiene mucho que ver con esta imagen, porque procesalmente se va ganando una definición más clara. ¿Qué son estas personas? Hay alguien ahí, hay 2 personas, pero ¿quién son? ¿Qué están haciendo? Eso no sé bien, pero sé que están ahí. Y ahí es una cosa muy interesante. También hay una descripción muy clara, muy didáctica en esta parte del libro, y no voy a, por acá, por una cuestión de tiempo, comentar cada una, pero todos nosotros conocemos eso, pero son muy importantes. Eso, tengo esas cosas como en mi cabeza cuando estoy escuchando una sesión en psicoterapia, porque son muy importantes. Ahí sí, esto es el punto que me encanta, y encuentro este libro como así excepcional. Es la segunda parte, cuando Gendlin nos invita a desempaquetar los enfoques. Y ahí existe esta cosa que, esta imagen también me trae mucho esa cosa como una cosa muy alegre, muy divertida, muy creativa, de reorganizar recursos
y usarlos de una manera muy positiva. Y ahí es una parte muy polémica, ¿sí? Porque me acuerdo cuando empecé a estudiar psicología al comienzo de los años 90, y había un movimiento de integración. O sea, algunas personas querían proponer un enfoque integral, o sea, que juntase todo. Y ahí fueron rechazados y me acuerdo bien algunas clases de algunos profes diciendo que eso sería una aberración, ¿sí? Porque está juntando cosas que son irreconciliables. Pero esto es el punto polémico acá y el punto que quería dejar claro, al menos de la manera como yo comprendo eso, pero estaría así con la pretensión de ser, creo que he comprendido bien. Lo que Gendlin propone ahí no es juntar todo, pero mirar lo que se pasa en otros enfoques desde la visión experiencial. Me acuerdo, he leído tanta cosa de él que a veces no me acuerdo la fuente exacta, pero he leído algunas veces, nosotros podemos experiencializar las cosas, o sea, desde una manera procesal. Y ahí sí está una cosa que es muy rica y que en términos de nuestra práctica la encuentro como fascinante. No sé cómo es esa palabra en español, pero es maravillosa. Entonces, cuando empezamos a desempaquetar cada capítulo de la segunda parte del libro, él propone un diálogo, una conversación con otros enfoques. Y ahí sí, sigo para el fin de esta presentación mía, diciendo, por ejemplo, el roleplay, que es tan clásica en el psicodrama de Moreno, la inversión de papel, de roles, por ejemplo, ¿sí? Cuando pensamos eso en un contexto de una psicoterapia orientada por el focusing, yo mismo de la otra vez, no ahora, pero de la otra vez, ya había usado este recurso. Me acuerdo de una chica que estaba hablando de su madre y era muy duro sacarle del mismo punto. Y me acuerdo de una manera muy espontánea de decirle, ok, ahora yo soy tu madre, dígame, ¿qué quiere me decir? Y siguió hablando, ok, ahora tú eres su madre y yo soy tú. Entonces yo voy a decirle algunas cosas. Me acuerdo hoy, eso hace un par de años, cómo fue poderosa esta sesión. Y esto es un recurso que es tan clásico del psicodrama. Cómo eso permitió la emergencia, como cuando pensamos en el focusing, eh, sería como el primer paso, abrir el espacio. Eso la puso en otra situación, en otro espacio, donde podría mirar las cosas y una sensación sentida puedo aparecer desde ahí. Entonces fue muy rico y a veces yo sigo empleando este recurso. Sueños. A veces nuestros clientes nos traen, esta imagen es muy onírica, ¿no? Una imagen muy de sueño. Hay un libro entero de Gendlin que es maravilloso, que es Deja tu cuerpo interpretar tus sueños. Si no tuvieron la oportunidad, que lo lean, es maravilloso y es un aporte así como muy rico de esta posibilidad. Leslie, que es mi colega en el Gendlin Center y en el proyecto de La Escala,
ella tiene un trabajo así maravilloso con sueños. Leslie, me olvidé su sobrenombre, Leslie. Bueno, después les paso, pero tiene cosas así mucho bonitas al respecto de sueños. Imaginario, o sea, el uso de imágenes. Las imágenes son asideros naturales, ¿sí? Entonces, usar metáforas e imágenes es una cosa muy poderosa. En el libro, Jen habla de, mira, un cliente, es como un niño hablando y llorando acá con mucho miedo. Entonces, vamos a quedarnos en esta imagen. Y yo trabajo, esto es un recurso que trabajo todo el tiempo con mis clientes, haciendo como una cosa muy poderosa, es un asidero natural, muy fuerte. Yo pongo ahí también un recurso tan conocido de la Gestalt terapia, que es en portugués lo conocemos como a cadeira vazia, la silla vacina, no sé si es la misma. Eso es poderosísimo, poderosísimo. Hace un par de semanas, una cliente que estaba así como muy movilizada con la situación, le pregunté, bueno, ¿y si ahí, a tu alrededor, en esta cadera que está en tu lado, tú pudieras invitar a alguien y poner ahí, ¿quién sería? Y eso también fue una sesión muy fuerte, porque es una manera también de trabajar con el asidero, ¿sí? Entonces, es un recurso que tradicionalmente es de la Gestalt. Y acá está muy tranquilamente empleado y de una manera muy coherente. Acá es una cosa así curiosa y no voy a, como les dije, no es posible profundizar, pero los pasos conductuales, ¿sí? Y la terapia conductual. Muchas veces es muy interesante también mirar por ahí las cosas que están siendo muy como punitivas para las personas. Me acuerdo, por ejemplo, de una cliente que estoy trabajando que su tema más esencial tiene que ver con una frustración laboral muy grande. Pero ella tiene una colección así increíble de fracasos o de las situaciones que son muy aversivas. En términos comportamentales de Skinner son puniciones, una después de la otra. Entonces, mirar otras posibilidades o pasitos que sean menores, muchas veces también, como pasó con la inversión de roles, puede abrir un espacio interesante. Claro que en este caso seguimos el movimiento del cliente. No estamos nosotros diciendo lo que hacer, pero mira, ¿tú has percibido que eso a veces es demasiado largo para lograr? Y ahí, claro, el cliente empieza a procurar su camino. La misma cosa la terapia cognitiva. Eso también. Eso es una cosa que está muy presente en mis sesiones, que es algunos comandos, si se puede decir así, algunas configuraciones, algunas reglas que están muy implícitas. Bueno, yo no puedo nunca lograr hacer eso porque eso sería inmoral, por ejemplo. Y cuando empezamos a cuestionar las reglas que están ahí y que están implícitamente funcionando ahí, la cuestión del implícito, hay un cambio. Es como, no sé por qué mis fotos se quedan siempre malas,
pero no había percebido que mi máquina, mi cámara estaba con una configuración que no era positiva, ¿sí? Entonces, eso pasa muchas veces y es increíble. Yo tengo otra persona que atendo nosotros creamos una expresión, salir del automático. Yo voy ahora a vivir en el modo manual. El modo manual es el modo que yo reflejo al respecto de él. Yo estoy atento a las configuraciones. Entonces, el mismo principio que la terapia cognitiva. Y por ahí, al fin, sí, el último. Esto es, por último, pero no menos importante, creo que esto sea uno de los puntos principales de la actuación, es lidiar con el crítico. Y el crítico es una cosa increíble. Tengo una persona ahora que fue muy interesante cuando tuvimos una sesión así muy intensa al respecto del crítico. Ella me cuenta que había buscado una expresión en la internet que decía brain fog, muy interesante. Fog, una névoa, como seria isso? Alex, me ajuda. Uma neblina? Neblina. Neblina. Uma neblina cerebral, que é um estado. Se tu não has escuchado falar disso, procure no Google, aí, brain fog. E é interessantíssima, porque ele dizia, bueno, toda vez que vou fazer alguma coisa, as coisas desaparecem, ¿sí? Y el crítico, me acuerdo de decir, sí, es porque hay una parte de usted que está con un tubo de humo todo el tiempo, metiendo así como toda esta fog, esta neblina en tu experiencia y sus recursos se desaparecen. Y fue una sesión así como increíble. Ella estaba así como tan encantada con eso, que el día siguiente de la sesión me envió un texto en WhatsApp diciendo, João, perdóname por seguir por este canal, pero estoy así como muy excitada con eso. Tuvo una reunión con una persona de trabajo y encontré así como una cosa increíble, como estaba seguro y como estaba muy cierto lo que tenía que decir. Y nuestra sesión, eso tiene todo que ver con esta sesión, porque eso fue el esfuerzo de poner el crítico de lado y no escuchar sus intervenciones. Pero cómo es difícil hacerlo. Es una pelea todo el día. Entonces también comprender bien cómo pasa el crítico es esencial para el proceso. Y sí, en este capítulo, Gendlin habla de una visión experiencial de superior, ¿no? Entonces, muy rico. Otra vez más, eso es una broma con las películas de cinema. Darth Vader, que todos conocen, es la expresión de la opresión y del mal, pero él fue un caballero Jedi, o sea, está así como muy lleno de una comprensión y una sabiduría increíble, pero se perdió. Y al fin, él cambia de vuelta para el lado luminoso de la fuerza. Entonces, no es malo por esencia. Tiene sus razones, tiene su poder, pero hay que traerlo para una manera más saludable de trabajar. Bueno, acá fue solo algunas reflexiones. Muchas gracias por su atención, su paciencia con mi portuñol. Creo que sigue algún tiempo que me gustaría mucho escuchar sus
impressões e o que pensam a respeito desses pontos, que são pontos para mim muito importantes. Alex, parece que tu estava com a mano. Era aplaudir, pero igual tengo algo que compartir. Pero igual esperaba hacia alguien más también. Pero bueno, ¿qué es, Marina? Adelante. Gracias. Me llamó mucho la atención esta experiencia que fuiste registrando de diferentes terapeutas sobre este cambio a lo virtual, ¿no? Y te escuchaba, mientras te escuchaba recordaba justamente mi propio proceso también, ¿no? Con mucha resistencia al principio y alzando la bandera de todo tiene que ser físico y ver a la persona completa y todo este rollo. Y también iba resonando como en todo este cambio que vamos haciendo como personas antes que como terapeutas, ¿no? Y me sorprendió mucho agradablemente saber que no es como una experiencia local, sino sigue siendo una experiencia mundial. Creo que eso también nos une y nos conecta. Eso. Gracias. Gracias, Alex. Eso me chamou muito a atenção. Sí, havia algumas pessoas que têm uma visão mais tradicional do processo e que me diziam, claro, eu não vejo a hora de regressar ao modo anterior. Pero muchas. Y ahí la cuestión del cuidado con la investigación, muchas de distintos enfoques. Decían, mira, estoy muy sorpreso. Había alguna cosa interesante, por ejemplo, ahí algunas peculiaridades de los enfoques. Por ejemplo, una persona psicanalista con una larga experiencia, me dije, a veces prefiero entonces hacer las sesiones por teléfono, porque lo importante es lo que la persona está me diciendo. Y lo importante es que la persona no me vea. Y me acordé cómo es la cuestión de acostarse en el diván. O sea, estás mirando para otro lado. Lo importante es solo la escucha, en este caso. Pero como les dije, todos de una manera dijeron, estoy sorpreso, la cosa resulta. Es interesante. Mariana, dale. Marina, yo hago. Marina, perdón, Marina. Me pareció, la verdad que quería como preguntarte si algo que yo noté en mi experiencia en esto del cambio a la virtualidad, que tuve la impresión, no tengo algo establecido, ¿no? Pero mi impresión fue que las personas con las que trabajo que más reclamaban lo presencial y que han vuelto a la presencialidad en mi caso, en general estaban mucho más, no las podría como ubicar dentro de lo que son trastornos de personalidad. Y especialmente, hablo no de terapeutas, ¿no? Sino de pacientes. Y especialmente, bueno, aquellos que tienen dificultad con la autoimagen, con mucho problema. Muchos me pedían justamente la sesión telefónica y no con imagen de cámara. Perdón, tengo que abrirle la puerta a mi perrito. Perdónenme, me está volteando. Un segundo nada. Por acá pasa lo mismo. Mis perritos están acá llamando todo el tiempo. Y cuestiones de la virtualidad, justamente. Sí, sí.
Eso es una cosa, incluso, aprovechando la oportunidad, que fue muy, muy interesante porque los terapeutas decían, mira, de alguna manera curiosa, aunque exista esta distancia virtual, las personas también se quedaron más, con un sentimiento de intimidad Sí. más cercana. O sea, de alguna manera están acá en mi casa. Y eso es curioso, ¿sí? Bueno, entonces por un lado están estos pacientes con más dificultad con la autoimagen y por el otro lado creo que tiene que ver un poco con la modalidad experiencial de la persona, justamente aquellos que más dificultad tienen para habitarse y que necesitan de un otro significativo que les permita ese pasaje a habitarse. Sí, Y ese otro significativo parece que en esto de una imagen bidimensional se volviera más obstaculizado. Yo tuve esa impresión, ¿no? No sé, por ahí sería una línea para estudiar, claro, pero esa fue mi sensación. sí. Sí, quizás eso tenga que ver con la demanda, el tercer punto que he ponido ahí, Sí. pero como es una cosa muy recién, muy nueva, eh, sería interesante seguir una profundización de investigación ahí. Eh, no en el caso de la psicoterapia, pero he también escuchado profesores de todos los niveles, desde niños hasta profesores de universidad. Y muchos me decían, mira, paradójicamente, algunos alumnos empezaron a participar mucho más, porque se quedaban más seguros y más cómodos. Uh, Alumnos que yo los conocía antes y quedaban siempre calados en este ambiente, quedarse así como más cómodos y empezar a participar. Entonces, no sé si pasó eso también con algunas personas en el psicoterapia, pero la educación pasó. Y escuché eso de algunas personas, algunos profesores. So, ahí es un punto muy interesante para nuevas investigaciones, sí, sí, sin duda alguna. Gracias. Sergio, mi fotógrafo. Sí, sí. Y tu roommate Sí, en el sí. PAE. Cuando tuve la oportunidad de estar pensando desde el board, Sergio fue mi compañero, Sí. amigo cercano, sí. Bueno, sí, tenía varios comentarios. Yo, en esta experiencia de la pandemia, yo ya atendía hace como 10 años online porque habían pacientes que eran de otros países que querían atenderse conmigo y no podíamos hacerlo, así que yo ya lo hacía online. Pero la experiencia de la virtualidad me ha hecho mucho pensar en el concepto de ambiente que habla Gendlin y que en una oportunidad le escuché en una conferencia que hizo en Nueva York sobre eh, la complejidad de ser ciudadano en esta época. Y, y decía que vivimos un ambiente distinto al que vivieron en el pasado, sobre todo después de la época tecnológica. Yo pensaba que eran ideas de Gendlin, pero después leyendo a Michel Foucault en la conferencia Los Otros del año 68, son pensamientos Foucault, no de Gendlin. Él los tiene que haber leído, y, porque son muy similares. Y Foucault dice que, bueno, 50 años atrás de él, era fácil el ambiente porque el carnicero tenía la carnicería, el médico el hospital, el psicólogo el espacio psicoterapéutico, etcétera, ¿no? Pero hoy en día vivimos la virtualidad de las relaciones, donde la complejidad es que estamos vinculados a distintos países, distintos lugares, distintos espacios, y lo que se presenta en la virtualidad es que no estamos solamente con una persona, estamos con los perritos que están entrando, estamos con 3 estaciones en las casas que están trabajando virtualmente, que se han tenido que implementar, y estamos también con WhatsApp que vienen de Israel, de México, de España y de otros lados, con distintos horarios, y más encima con los intereses de cada uno. Entonces, creo que la complejidad no solo es la virtualidad,
sino que es los distintos ambientes que vivimos. Sí. Esa complejidad es tan grande y radical que todavía no sé cómo va a resultar en la síntesis de esto, pero es muy complejo porque se dan situaciones extrañas. Por ejemplo, yo atendí una paciente que tenía un novio que era un avatar en una aplicación. Y ese avatar correspondía a una persona, o sea, eran reales, pero tenían avatares y se habían conocido en una aplicación. Entonces yo tuve que estudiar porque no tenía idea de qué me estaba hablando al principio. Y era una aplicación en que uno se hace su avatar y entra y tiene plata. Entonces me decía, no, estuve todo el sábado en el sauna con tal persona. Decía, ¿pero dónde? No, yo estaba en mi casa haciendo las cosas, pero tenía la mano puesta en el sauna, en el avatar, en la aplicación. Y eso pone, claro, porque es real, porque crea construcciones simbólicas en relación a eso. Bueno, después de 6 meses se conocieron, parece que no se espantaron porque terminaron siendo pareja, pero era una cosa muy rara, es decir, a mí me costó mucho entender, tuve que hablar con personas que conocían la aplicación para saber cómo funcionaba. Entonces, pienso que de lo que tú dices es muy cierto, pero nos pone desafíos que son muy grandes, que yo creo que ni siquiera tenemos conciencia todavía de lo que viene. El segundo punto que quería comentar es que estamos haciendo una reflexión filosófica con un grupo español, donde está Tomeo Barceló, y la primera discusión que tuvimos, si la condición de Rogers, la primera condición, era real o había que actualizarla. Porque la primera condición dice, 2 personas están en mutua relación, presencialmente. Y eso ya no se cumple en online. Entonces, la gran discusión era si eso realmente se puede aplicar al online o no. Porque el concepto de Rogers era presencial, no era online. Y bueno, y parece que una de las cosas que puede ayudar es esta visión de Gendrin, ¿cierto? Del cuerpo, en que el cuerpo no es solo el físico, sino que el cuerpo que está en relación a otros, ¿no? Bueno, esos comentarios quería hacer que me vinieron de tu reflexión, ¿no? Muchas gracias, Sergio. No me sorprende comentarios así como tan ricos. Estos son puntos muy interesantes, muy interesantes. Tú hablas de eso y me acordé, por ejemplo, del Buber, ¿sí? De la relación tú y yo, y cómo eso pasa en estos ambientes. Otra cosa, yo, además de psicoterapeuta, yo soy profesor. Y toda esta generación de estudiantes que tenemos no conoce un mundo que no tiene internet. Mm. O sea, sus relaciones son así. Mi hijo, que tiene 17 años, sigue jugando sus videogames con su amigo que vive en Canadá. Y están ahí como una interacción así muy fuerte, muy intensa, y mucha interacción. Muchas veces él tiene una interacción mucho más larga, mucho más intensa, muy más frecuente con su amigo que vive en Canadá que con su amigo que vive en el otro barrio. Entonces, estas cosas son, me parece que la pandemia amplificó esas cosas, pero no ha cambiado tanto. Eso aceleró o amplificó, y ahí sí hay dudas y hay cuestiones y hay puntos a reflexionar porque son muy importantes. ¿Qué mundo es este? ¿Sí? ¿Qué ambiente es este? Entonces, Por ejemplo, yo estuve haciendo clases en la universidad en la pandemia y me tocó un curso de 17 personas. Y según la ley chilena, ellos pueden tener la cámara apagada, porque según la ley ellos pueden no querer mostrar su rostro. El asunto es que yo enseñaba psicoterapia y veía un gato en una imagen, que era de un video, en otra veía un árbol en un atardecer,
y en el otro había una persona que estaba así. Y no mostraban su cara. Entonces un día les pedí y solamente una persona encendió la cámara y la otra persona dijo que estaba acostada y la otra persona que no se había levantado, en fin. El asunto es que yo terminé el curso conociendo 5 personas de las 17. Entonces, mi problema era cómo los voy a evaluar, porque les tengo que evaluar en psicoterapia, y resulta que yo ni siquiera sé qué cara tienen. Así que tuve que hacer un caso a cada uno y que lo analizaran según lo que habíamos visto en la materia. Yo, de verdad, que lo encuentro, a mí, a lo mejor ya soy de otra época, pero lo encuentro absurdo, porque imagínate aprobando una foto. Yo no sé quién está detrás. Si me saludan en la calle no tengo idea, no sé quién fue. Sí. Y ahí se me produce un conflicto. De verdad que yo no creo en eso. No sé, tengo un conflicto ahí. Yo sé que está funcionando, pero es un conflicto. Sí, sí. A mí me pasa lo mismo. Hemos, como les conté, hemos entrevistado muchos profesores también, que es otro campo, porque cuando estamos hablando de una situación de una psicoterapia, es una cosa, ¿sí? No estoy hablando con un árbol, ni con un gato tampoco, pero la persona se muestra. Pero en la situación de enseñanza, la situación como esa es muy complicado, muy complicado. Y lo que he escuchado de los profes, dos pontos que están muy conectados con que tú dijiste. Un es muy raro hablar con fotos o con letras o con animales. Es muy raro. Tengo la impresión de estar hablando solo, ¿sí? El otro, ¿cómo voy a evaluar eso? El proceso educacional, eso está así como en este punto con un desafío muy grande y creo así muy distante de alguna cosa así buena, que es el término de evaluación. Muy complicado eso. Complicado. Diga, Marina, por favor. No, me llamó la atención aquí en Argentina, al menos en el contexto educativo de mis hijos, hay obligatoriedad de tener la cámara encendida. Y se les da excusa solamente a aquellos que con certificado médico tienen alguna dificultad de trastorno con la imagen, justamente, por ejemplo, anorexia, bulimia. En el contexto universitario lo desconozco, pero sí sé que hay todo un debate acerca de que la evaluación tiene que ser presencial, por ejemplo. ¿No? La evaluación final de una cursada tiene que ser tiene que ser presencial, perdón, como un diferimiento en eso, ¿no? Que quería poner en juego. Sí. Hay que acordar que a veces el tema de la cámara tiene que ver con el recurso tecnológico. O sea, dependiendo de la plataforma que se usa, no hay posibilidad tecnológica de mantener todos con las imágenes. Se queda muy pesado y la cosa no resulta. Entonces, hay muchas cuestiones involucradas ahí. Es muy complicado. Sí, pero por ejemplo, yo aquí en Chile, después del 18 de octubre del año pasado, con la gran protesta social, no, aquí es un derecho nomás. No es como Un derecho. cámara, no, aquí no, si yo quiero enciendo, punto. Entonces, aquí es como ley, no es como que esté cargada la cámara o que cueste, no, aquí es como que yo puedo, punto. Sí, claro. En Chile, por lo menos, Sí. perdón. Marcos, por favor. Estaba Eni primero, ¿ah? Está bien, está bien. No, no, está bien, Marcos. Perdón, no he visto, Eni. Es lo mismo, es lo mismo. Perdón, no he visto. Es que está mucho al canto de mi pantalla, no he visto. Eni, por favor, entonces. Bueno, gracias, Marcos.
No, yo lo único que quería, no sé si es lo único, pero me enriquece mucho todo esto que estoy escuchando y además de enriquecerme, me alegra estar compartiendo con distintas personas de distintos países algo que también vivencié y estoy vivenciando, ¿no? Creo que a Marina le pasa lo mismo. Y esto de la virtualidad, también, estoy con otra persona dando clases de focusing hace muchísimos años, y ya teníamos la modalidad virtual. Teníamos las dos, la presencial y la virtual. Y con la pandemia, la presencial la pasamos a la virtualidad. Entonces, ya estábamos un poco bastante acostumbradas a esto de la virtualidad. Pero sí sigue siendo un desafío, porque, por ejemplo, yo soy counselor psicocorporal, entonces el cuerpo no es solamente el cuerpo entendido como desde el focusing, sino también la parte física, donde utilizamos muchas modalidades, que igual intentamos ponerlas desde la virtualidad en la pandemia, ¿no? Y bueno, y de todo lo que escuché, hay mucho que escuché y me sigue resonando, esto de que coincido mucho con Sergio, que cuando yo te escuchaba lo último de eso del avatar, dije, bueno, entonces el sumum, como casi diría con juicio, ¿no? El del disparate. Pero que también esto puede ser algo que trasciende el espacio-tiempo, me venía, ¿no? Nosotros tenemos digo nosotros porque no quiero adjudicarme el alumno a mí porque trabajo con otros. Tenemos un alumno desde antes de la pandemia que se fue mudando de provincia en provincia y está en Córdoba, en una provincia de la Argentina. Nosotros estamos en la capital, en Buenos Aires, y tiene poco internet, tiene una manera de vivir muy, a ver, en contacto de la naturaleza, hay toda una, no sé cómo traducir, una onda, una manera de vivir, de autoconstrucción de casas, y es una persona, un chico muy preparado. En ciencias económicas, por ejemplo, es uno de sus estudios. Y el día de hoy, primero fue por vía virtual, internet, por Zoom, y ahora está como más alejado todavía. Entonces yo les cuento cómo damos clases a este chico en Córdoba. Él se tiene que ir, retirar un poco de donde vive porque no tiene buena conexión, entonces está sentado, sube un pequeño cerro en una piedra debajo de un árbol, por videollamada de WhatsApp y sin cámara, porque si no se le terminan los datos. Y con mi colega nos cuestionamos mucho todo esto. También con lo que dice Sergio, por más que le pedimos trabajos y hablamos con él, pero llega un punto donde yo estoy con el celular, tengo la foto de él, que igual se va porque el celular no mantiene la foto, y me lo estoy imaginando, me lo imagino. Que no quita, porque me ha pasado también con otras personas ya ahí en consulta, que en el acompañar yo puedo estar muy presente. Entonces también me cuestiono esto del espacio-tiempo, de la presencialidad. Sé que es un desafío, particularmente, bueno, ahora no sé, cuando los escuchaba yo iba a decir, yo prefiero la presencialidad, pero después de 2 años yo ya no sé qué quiero, qué prefiero, por ejemplo. Hay como unas ganas de presencialidad, de tener a la persona en vivo y en directo y poder tocarla,
Pero también está esto que también en mí pasó y me acostumbré y en cierto punto también me resulta más cómodo. Pero bueno, esto quería comentarles, agradecerles mucho porque a mí me enriquece escuchar que también está pasando en todos lados y este poder compartir y que es todo un desafío y uno estar adaptándose. Y como dije en otro grupo, que no sé si, creo que estabas vos, Yao, que yo estoy atendiendo y bueno, y pasan los gatos y sube el hijito de 3 o 4 años y me dice, Eni, hola, y me dice, bueno, andate porque ahora Eni me va a atender, le dice la mamá, entonces se va. Entonces entramos, lo que yo dije hace un rato, entramos en las casas de nuestros consultantes ahora, es a la inversa, porque yo puedo estar en este marco de este cuadradito, colocarme donde quiera, pero por ahí la persona que estoy atendiendo no tiene esa facilidad, o es el perro, como te pasó a vos, Marina, o es el gato, que el gato, yo la otra vez comenté que me quedé focalizando con el gato, porque la persona estaba acostada con los ojos cerrados, no se dio cuenta que en la cámara quedó el gato. Entonces yo escuchaba a la persona y veía el gato me miraba, era muy bonito. Así que bueno, creo que es todo un desafío y que se ha ampliado, como decían recién, se ha ampliado muchísimo. Así que bueno, muchas gracias. Yo quería agradecer porque fue muy rico para mí escucharlos. Muchas gracias, Eni. Una cosita muy ratito pequeño. Desde la mirada de la psicología del trabajo, que es el punto donde estoy en la PUC, mi grupo es de la psicología del trabajo. 6 horas. Es muy clásico hacer una discusión acerca de la relación entre el trabajo y la vida personal. Y en un congreso no hace mucho tiempo he escuchado una cosa muy interesante. Una persona decía, bueno, estamos hace mucho discutiendo la relación entre trabajo y vida personal, pero ahora estas cosas se pasan en el mismo lugar. El trabajo y la vida personal están mucho más conectados porque están en el mismo lugar. Y ahí sí hay cosas muy curiosas, ¿sí? Entonces, creo que sea muy rico y muy importante espacios como estos para que sea posible compartir estas cosas descubiertas, miedos, preocupaciones, esperanzas, porque es todo muy nuevo y muy intenso, ¿sí? Ahora sí, Marco, por favor. E aí, gente, boa noite. Primeiro agradecer, assim, né? Acho muito má tentar falar de um jeito não sem sem usar termos do Brasil aqui, assim, né? Muito populares. Eu acho, assim, eu acompanho alguns textos seus, algumas traduções, eu fico muito agradecido, né? Por a oportunidade de poder ter acesso a esse material e por meio das suas traduções ficou bem bacana, assim como a sua monografia também. Então, assim, eu estou meio aqui que rodeado de papéis e de coisas, porque a sua fala, né, a sua primeira fala foi me trazendo muitas coisas das quais eu tinha lido por aqui, né? E, assim, ficou uma oportunidade muito singular de perguntar algumas coisas. Guilherme. Ahora no. Tá. Bueno, ahí te escuchamos en español. Sí, va a pedir a Guillermo para hacer la traducción al revés. Bueno, puedo sintetizar que Marco está diciendo que es muy grato porque yo he hecho algunas traducciones de Genlin para el portugués. No hay todavía mucho material disponible en portugués del enfoque, y que es un momento muy especial para él porque está metido con sus papeles, ahí muchas cosas, y es una oportunidad de hablar directamente.
E aí, Marcos? Que legal, obrigado. Pois é. Então, assim, nessa aqui estava um pouco do tema da internet, né? Mas muitas das coisas que você foi falando, né, foi me vendo aqui, principalmente um dos textos que era o cliente do cliente, assim, que é um dos que eu mais gosto, né? Mas acaba que sendo muito curto também algumas colocações, mas são bem, assim, né, autoexplicativos. Mas eu queria usar essa oportunidade para perguntar também se podia dissertar um pouquinho mais sobre dois pontos aqui que eu acho bem interessante, né, que são as diferenças entre emoção, né, e senso-sentido, que eu acho que você tocou um pouquinho no começo da sua fala, né, principalmente em algumas terapias que alguns movimentos terapêuticos dão enfoque na emoção, né, e a gente tenta encontrar esse senso-sentido que ele é Uhum, mais difuso, né, e é um pouco diferente do que uhum, talvez a gente esteja acostumado, né? Principalmente também em processos frágeis, né? uhum, Algumas pessoas que trazem processos frágeis, uhum, né? Talvez até em termos psicopatológicos gerais, borderline, né? Intensidade nos sentimentos, né? uhum. Distorções, às vezes, experienciais, isso, né? E E o outra outro também que eu ponto? fiquei curioso, né? Também como se dá isso, né? No enfoque da focalização na psicoterapia, como se ensina o papel do cliente, né? Que é um dos pontos que Uhum, tem aqui também, né? Que uhum, é, talvez eu venho da formação da abordagem centrada e eu me encantei muito pela focalização, né? E aí muita coisa foi mudando, né? Meu jeito de estar dentro do setting terapêutico foi mudando, né? E aí a oportunidade também de perguntar como é que você vai introduzindo o cliente nesse lugar, né? De se perceber, né? De tentar encontrar esse outro espaço, tentar também encontrar essa palavra com o corpo, né? Essa palavra, essa palavra do felt sense dele também. Então, claro. acho que Ah, o principal é isso. tá. Que bom, Marcos. Obrigado. Eu vou responder em espanhol e o Guilherme vai traduzir. Mas João, você não tinha falado que ia explicar para o pessoal Sim, o sim, que o sim, sim. Marcos ia falar? Então eu acho que você podia retomar o que o Marcos Sim, perguntou para as eu vou pessoas fazer isso. compreenderem. Vou dividir aqui com eles, mas vou responder em espanhol, tá? Que aí responde para todo mundo, ok? Bueno, Marco, yo voy a sintetizar un poco su comentario. Su comentario empieza diciendo respecto de un artículo que en verdad es un capítulo de un libro que le encanta y a mí me encanta mucho también, que es The Client's Client, ¿sí? El cliente del cliente, y donde Gendlin argumenta que el felt sense, la sensación sentida, es el cliente del cliente. O sea, cuando uno empieza a relacionarse con su sensación sentida de la misma manera que el terapeuta se empieza con él, esta persona está así en un proceso muy positivo, ¿sí? Está ganando mucho más independencia y aprendiendo a ponerse en el lugar de una otra parte de sí mismo. Entonces, es un capítulo riquísimo. Y después me pregunta al respecto de la distinción entre emociones y la sensación sentida, que también es otro material que yo creo, la verdad no me acuerdo si he traducido eso exactamente, si he preparado alguna presentación, pero eso también está, creo que en este propio libro, El Focusing en Psicoterapia, no me acuerdo la fuente, puedo buscarla después, que es una distinción muy importante, lo que sea una emoción, lo que sea la sensación sentida. Y eso, Marco, le diría que tiene mucho que ver con evitar los puntos muertos, las ruas sin salida, ¿sí? Porque una emoción es un bloque mucho más
mucho más coheso, mucho más único. O sea, rabia, por ejemplo. Yo estoy enojado con usted, ¿sí? La persona que siente eso, siente alguna cosa que es muy, muy fácil de describir, ¿sí? Todos nosotros hemos estado enojados alguna vez con alguna cosa. O, por ejemplo, miedo, que también es una cosa así como muy universal, muy fácil. Sí, yo estoy con miedo, punto. No hay nada tan complejo ahí. Pero cuando pensamos en términos de la sensación sentida, esto es mucho más personal. Esto es única. Entonces, a veces cosas muy aparentemente contradictorias están ahí juntas. Entonces, tengo mucho miedo, pero también tengo ganas de hacerlo. ¿Cómo se puede tener miedo y ganas al mismo tiempo? Pero en la sensación sentida eso es posible, porque una vez más, ¿te acuerdas? La presentación, todo eso es una construcción y todo eso es, por eso es importante estudiar las bases teóricas. Eso es la sensación sentida funciona a través de un proceso de crossing todo el tiempo, el cruce, o sea, tiene que ver con aquella salsa donde tú metías el pan. O sea, ¿qué sabor tiene esta combinación de miedo con ganas, con una excitación, por ejemplo? Estos son los componentes que están combinados y que hacen la salsa. Y cada salsa, en este caso, cada sensación sentida es muy personal. Ahí está una cosa que es muy interesante y la capacidad del terapeuta en este caso de comprender cuál es el sentido, el significado de esto para aquella persona. Porque el miedo de otro, aunque sea una emoción muy clara, no es el mi propio miedo. Como él está viviendo eso, como eso está funcionando en su vida. Entonces ahí es la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Es una complejidad muy, muy fuerte. Y ese es un punto, porque retomando los aportes tan interesantes de todos ustedes de acá, eso todo pasa a existir en un espacio completamente nuevo. El mundo donde vivimos, ¿sí? Recuerda, el modelo procesal empieza con Jennings describiendo el ambiente, pero le pregunto qué es el ambiente, ¿sí? Entonces, las cosas están así como muy, muy distintas hoy. Y podemos seguir con esta charla, Marco, cuando quiera, me procura, y estoy disponible por acá. Son puntos realmente muy importantes, ¿sí? Muchas gracias por su comentario y su pregunta. Yao, lo que yo estaba buscando en los mails, porque sabía que lo tenía, sobre la sensación sentida, es en el mismo libro que estabas comentando, el Focusing en Psicoterapia, y Sí, es el capítulo 6, la crucial atención corporal, ese. acá, sí, sí. Es el capítulo 6 sobre la sensación sentida. Yo tenía una sensación sentida que era acá, pero estaba tan seguro, gracias. Algo en mí me decía, creo Algo que en está vos. ahí. Gracias, gracias. Ah, Sergio, Sí, Sergio. después estaba Marina, que también levantó la mano. Sí, yo en este Sí, pero no está capítulo así. creo que Gendlin hace algunas aseveraciones, pero de lo que yo conversé y de lo que yo entiendo, hay cosas que hay que corregir de ese capítulo, porque yo trabajo con emociones y Gendlin no conocía, por ejemplo, el tipo de inducción emocional que hacemos con el cuerpo a través del Albert Moutin, por ejemplo, una técnica. Y sí se puede entrar al nivel de conciencia. Yo creo que apoyando lo que tú dices, justamente la sensación sentida tiene una complejidad mayor, pero no quiere decir que la emoción quede en un tope.
porque en mi experiencia y en las investigaciones que hemos hecho, tampoco así, y tampoco con la hipnosis, porque ya decía que la hipnosis no te lleva a la sensación sentida, pero yo coincido con algunos profesores de hipnosis ericksoniana, que es un trance semiconsciente, que es el mismo del focusing profundo, que es un nivel alfa, que no es hipnosis clínica profunda. Entonces, yo creo que Jenny en eso quedó atrás, en algunas cosas que hay que corregir. Eso no hay que tomar como Biblia, sino que hay que integrar con los conocimientos nuevos, porque si no podemos creer que es una Biblia y no es así. Y yo hablé también con Jenny en ese aspecto, le mostré lo Albert Mouty en el 2000, no tuvo tanta recepción, le interesó más el concepto de ir a bajar la intensidad, que una técnica del Sterpaud que yo le hablé, y con la que tuve más diálogo fue con Marion Hendricks, la esposa, que me habló de que lo que yo estaba haciendo iba más orientado al focusing en esa línea. Bueno, eso yo creo que es un punto que quería agregar. Ahora, respecto a lo que quería comentar antes, que me ha tocado más de algún caso, yo no atiendo adolescentes, atiendo más adultos y parejas, pero me ha tocado en 2 ocasiones atender personas que están muy cerca de la adolescencia, y me han hablado de relaciones de tiempo largo y nunca se han encontrado. O sea, son relaciones en que sufren, lloran, se eliminan, se dejan, porque ahora la gente se elimina por WhatsApp y por cosas, y es como una manera de matar, ¿no? O sea, Sí. te elimino, es una cosa impresionante. Y también gente no muy joven, ¿eh? También gente más adulta. Se utiliza como un medio de eliminación, yo te elimino de mi espacio. Entonces, eso genera toda una complejidad de las relaciones y una complejidad de cómo nos movemos. A mí me cuestiona harto eso porque creo que, bueno, vamos hacia adelante, no hay retroceso. Y me he dado cuenta que una de las dificultades una de las transformaciones es la intimidad. Por ejemplo, yo viajo mucho en metro porque me es más fácil que en auto. Y la gente, bueno, de 10 personas, 9 están con el celular viendo desde pornografía, parejas, haciendo trampa y cosas muy raras, como que no hay intimidad, digamos. O sea, es como que la intimidad se ha traspasado en los medios. Y una cosa bien curiosa, porque la gente le da igual. Y puede estar hablando con el audífono y estar escuchando 10 personas y está hablando cosas que todos saben que está transgrediendo normas. Entonces, creo que eso también está entrando en el plano de la psicoterapia, en el sentido que estamos reformulando lo que es la identidad y la intimidad. Eso quería agregar. Gracias, Sergio. Formalizo la invitación para que escriba sobre eso. Tengo Sí. total seguridad que va a quedarse un texto brillante. Marina. Dos cosas. Una, compartir la perplejidad de Sergio desde mi vivencia más cercana en relación a mi hijo. Tengo un hijo adolescente de 18 años que estuvo de novio con una croata durante casi 9 meses. Sí. Virtual. No virtualmente. Y a mí me deja perpleja que en plena adolescencia, digamos, donde la sexualidad, el encuentro con el cuerpo del otro, sea una experiencia de alguna manera virtual. No me animé, por supuesto, a pedir detalles acerca de esto, ¿no? Pero ¿no? El encuentro del otro como el encuentro del cuerpo del otro, y yo decía, pero no la conoces, no sabes cuáles son sus olores, su temperatura, ¿no? Y él me decía, pero yo la quiero, ¿no? ¿Y cómo no la Marina, conozco? un poco más despacio para que te Perdón. ¿Cómo que no la conozco si converso horas con ella? ¿No?
realmente a mí me dejó, y por supuesto terminó la cosa como bloqueándose mutuamente en los celulares, ¿no? Muy impresionante eso, me llama mucho la atención. Pero igual voy un casillero, un momento para atrás, me quedé pensando en esto de la emoción y la sensación sentida, en algo que no sé, por ahí es desde lo teórico, desde lo más Schendlin puro, no sé cómo será. Yo sí, en Argentina hay una línea de Anweiser, ¿no? que por ahí ayuda a ir transformando una emoción más abrumadora en algo que sea justamente algo para estar con. Entonces, esta cuestión semántica de eso asustado, eso con miedo, algo con miedo en mí o en el otro, ¿no? Poder ir llegando a eso permite ir desplegando más significados desde ese lugar, ¿no? Esta acotación por ahí que no sé si aporta algo, pero a mí me es útil en la clínica. Muchas gracias, Marina. Veo la cosa así, una mirada muy cercana de esta también. Muchas gracias. Alex, que es nuestro jefe de organización, creo que estamos al fin, ¿sí? Entonces paso la palabra para usted, por favor. Pues nada, agradecerle su presencia, agradecerte, Joao, estas invitaciones tan ricas y tan nutricias de reflexión y de qué hacer, ¿no? Escucho también mucho camino todavía que seguir recorriendo y estudiando. Gracias por la invitación, gracias por tu ponencia. Al menos me voy y parece que es la percepción general, pues muy satisfecho y enriquecido. Muchas gracias a todos también. Me sigo Totalmente. muy contento con este encuentro. Muchas gracias. Muchas gracias, Joao. Muchas gracias a cada uno y cada uno. Gracias. Adiós, gracias. Muchas gracias. Seguimos en contacto. Abrazos.